Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que nos vean. Esta nueva edición de Justo Hora, voy a aprovechar el iniciarla topando unos pequeños minutos para agradecer. En primer lugar, no es un secreto para nadie que he estado con problemas de salud y que he tenido muchas personas que se han preocupado por el tema e incluso una querida periodista y amiga como Juliana Oxenford me ha dedicado buena parte de su programa del Día del Docente para saludarme y desearme la mejor de las suertes. Bueno, en eso vamos. Y precisamente eh, el estar en el comentario de estos temas nos ayuda a poder recuperarnos y seguir adelante. Bueno, agradecer también a Caroline y a Marcelo, porque para quienes no saben, ellos son estudiantes universitarios que están en época de exámenes entre finales y complementarios y se han sabido organizar para poder participar de la jornada de hoy. Porque la jornada de hoy no podía faltar. Hay un tema que se vive, se siente, ¿ya? Que es el tema los efectos de la minería ilegal. Y hay otro tema que sin ánimos de ser pitonizos o pitonizas ya habíamos adelantado. La amnistía que se venía y la amnistía que ya está por hacerse vigente. Comencemos entonces hablando de los efectos de la minería ilegal. Hemos tenido, con cargo a lo que vayan a decir nuestros compañeros y compañeras del panel, hemos tenido unos días muy duros, el Congreso cercado, un ministro dando palos de ciego, una minería que ante un tratamiento poco idóneo, porque por poco la presidenta de la República le dice delincuentes a todos sin distinguir al rábano de las hojas, lo único que se ha conseguido es prácticamente identificar al minero artesanal o la minera artesanal que sobrevive con el trabajo que hace, con el minera ilegal, que es una actividad delincuencial que, si seguimos lo que dice la fiscal de la Nación, ya lleva obteniendo 7 veces más dinero que el narcotráfico. Es sin duda la actividad criminal más rentable en el Perú. Y para eso, entonces, hay que tomar medidas inteligentes y para eso hay que plantearse el problema, ¿ya? Pero plantear las soluciones al problema. Y de eso no hemos escuchado mucho en estos días. Vamos entonces dejando la palabra a nuestros amigos del panel para ver qué nos dicen al respecto. Yo quisiera comenzar haciendo mención a una noticia que hace unas pocas horas ha salido a la luz, y es que justamente en este altercado entre las fuerzas del orden y los mineros que están protestando, y que, bueno, ya a estas alturas muchas carreteras ya se han liberado, que estaban tomadas desde el 8 de julio, ha salido la noticia que ya tenemos un fallecido ante estas manifestaciones y enfrentamientos, y yo creo que en el momento en el cual, no solamente cuando ya hay un muerto, sino en el momento en el cual ya hay de por sí un enfrentamiento, hay que darse cuenta que el conflicto no, no es algo pequeño, sino que por el contrario, para que haya ya justamente violencia, para que hayan agresiones, es porque verdaderamente a muchas personas les está preocupando las cosas que están sucediendo y las medidas que están tomando las autoridades, ¿no? El gobierno. Y por lo menos lo que pasó con
con Reinfo fue de que, por lo menos en muchas regiones del país, los mineros artesanales empezaron a exigir que por favor se amplíe el plazo, ante lo cual el Ejecutivo respondió diciendo que no. Eso por un lado. Por otro lado, justamente en atención a que existen, como bien usted mencionó, doctor, matices en entre el grupo de personas que realizan esta actividad económica, es muy distinto hablar de una minería informal y artesanal que una minería ilegal. Y esa distinción es importante porque creo de que no podemos asimilar en una misma situación a personas que realizan una actividad de manera diligente, que por más de que no estén reguladas o estén en un padrón, estén en un registro, no llegan a cometer ilicitudes, no llegan a cometer delitos, no llegan a afectar o a matar gente, porque recordemos de que incluso ya hubieron muertos hace unos meses en Patás relacionados también con actividades económicas del tipo minero. Y no por esta razón tenemos que asimilar a todos los que realizan actividad económica a personas que cometen delitos, ¿no? Eso es una generalización muy injusta, muy poco ecuánime y que por el contrario yo creo de que debería hacer a las autoridades percatarse de los mensajes que dan, porque por lo menos desde la presidenta hasta los miembros de su gabinete, los mensajes que se han estado dando parecen ser mensajes muy a la ofensiva o hasta a la defensiva, diciendo de que no van a retroceder, de que no van a ceder, de que van a seguir como están con las medidas. Y es curioso que muchas entidades del Estado se han mostrado un poco en contra de estas medidas del gobierno, incitando más bien al diálogo, ¿no? No se está buscando mantener la informalidad, se está buscando muchas veces simplemente dialogar entre aquellas personas que sienten que por acceder a la formalidad están teniendo inconvenientes y unas autoridades que tal vez de una manera muy inflexible no quieren escuchar o dialogar con estas personas que tienen una demanda justa, porque yo creo que claro de que estas personas que hacen minería artesanal, si verdaderamente ya sintieran de que el Estado no los apoya y no tuvieran las ganas de continuar haciendo actividades de una manera lícita, yo creo que justamente como en el mercado de la minería, por lo menos en nuestro país, está tan mezclado muchas veces con problemas de ilicitud, yo creo que muchos de estos mineros que están buscando formalizarse no tendrían problema, no tendrían, digámoslo así, esta carga por formalizarse si lo ponderaran con los beneficios, entre comillas, que podría tener irse a desarrollar actividades ilícitas. O sea, estamos en un ambiente en el cual la ilicitud, ¿no?, está muy de cerca, está muy presente. Y que estas personas estén buscando formalizarse, me parece que es algo muy bueno, ¿no? Y que sí considero de que debería ampliarse más el diálogo entre las autoridades y los ciudadanos que ejercen una actividad económica en términos lícitos, y creo de que aquí también entra a tallar un tema que sí me parece también importante y es el de derechos fundamentales, ¿no? Porque si por un lado yo creo que hay que hacer distinciones y fomentar el diálogo, yo creo que también aquí hay que tomar en cuenta que las acciones que uno puede tomar para hacer valer su opinión, para hacer valer su postura o hacer llegar a las autoridades de una manera más resonante la situación que está viviendo, hay que hacer un ejercicio legítimo de derechos y por supuesto que existe la protesta como un medio idóneo, pero es claro y personalmente yo creo que cuando ya se toman las carreteras, aunque puede ser una medida desesperada, lo entiendo, puede ser de que tal vez solo de esa manera vayan a escuchar las autoridades, es claro que hay un conflicto aquí muy importante con derechos como la libertad de tránsito y de hecho ya han habido informes, por ejemplo, de que justamente por los bloqueos de las carreteras que hace unos días se vienen haciendo, hay algunos recursos que empiezan a escasear en las gasolineras, por ejemplo, ¿no? El GLP te está diciendo que está escaseando. Entonces, si bien un problema social y político se está dando por el lado de la formalización, las medidas del gobierno y también la lucha contra la minería ilegal, por otro lado también yo creo que hay que tomar en cuenta cuál es el ejercicio legítimo de un derecho y hasta qué punto este puede ser limitado por otros derechos o incluso el interés general que puede tener la gente, ¿no? Que no necesariamente está vinculada con esas actividades, pero se perjudica porque simplemente no puede cruzar de un lado a otro cuando está manejando en una carretera.
cuando está desarrollando otra actividad y imaginemos que se encuentre en medio de un conflicto, de un enfrentamiento entre las fuerzas del orden y estos mineros que están protestando. Entonces, yo creo que este tema da para hablar bastante y yo he hecho énfasis por lo menos en estos dos puntos que me parecen que generan bastante discusión y opiniones encontradas y que me gustaría ver qué piensa Caroline y usted, doctor, también al respecto. Bueno, escuchemos a Caroline primero. Bueno, buenas tardes, buenas noches con todos. Claro, respecto al tema de minería ilegal, me gustaría comentar que en nuestro país ello continúa siendo un grave problema estructural y de seguridad, y esto se puede demostrar actualmente en el reciente operativo que hubo el 12 de julio de 2025, en que la Policía Nacional destruyó la mina ilegal La Esperanza, ubicada en Nazca, Ica, tras liberar la Panamericana Sur, que había sido bloqueada por los mineros artesanales, como había mencionado mi compañero. Y esto evidencia no solo un avance de la minería ilegal en zonas que antes eran menos afectadas, sino también un aumento de lo que viene a ser la conflictividad social y la capacidad de estas redes para paralizar las vías nacionales. Y a pesar de los esfuerzos estatales, el Congreso aprobó recientemente normas que, según alertó el Ministerio Público, dificultan como tal la persecución de delitos ambientales y favorecen al crimen organizado, como la extensión de plazos, el reinfo o las limitaciones al uso extensible de niños. Así, el caso de Ica como tal revela una paradoja preocupante, porque mientras se realizan operativos visibles, el marco legal se está flexibilizando en favor de quienes depredan lo que debe ser el ambiente, lo que quizás pone en duda la verdadera voluntad política de erradicar estas mafias y proteger los territorios que son afectados. A ver, varias cositas. En la línea de lo que han comentado tanto Caroline como Marcelo. En primer lugar, nos guste o no nos guste, el Perú es un país minero, por naturaleza, por autonomía. Tendremos algunos otros recursos, pero la minería nos ha acompañado desde siempre, nos ha acompañado con el oro, nos ha acompañado con la plata, nos acompaña hoy con el cobre, y por eso el susto cuando el señor Trump dice que va a poner aranceles al cobre, que el tiro es para China, ¿no? Pero China, el cobre que tiene es básicamente cobre peruano y cobre chileno, con lo cual ahí de costado nos puede caer. Otra, entonces con lo cual la minería se va a dar, se quiera o no se quiera, pero se tiene que dar bajo parámetros inteligentes, interesantes y que tomen en cuenta las necesidades de cada grupo humano. No es lo mismo quien trabaja para sobrevivir que trabaja para delinquir. Y lo que ha hecho ya de hace buen tiempo, porque Reinfo no es de ayer, Reinfo tiene más de 10 años, lo que ha hecho el Estado, y ahí toda la clase política se quedó absolutamente callada, por no decir cómplice, ¿no? Entonces ha dejado que un sistema que, si bien está pensado para la formalización, hace tan difícil la formalización que se presta a hacer la primera etapa, quedarse en esa primera etapa y dedicarse a la minería ilegal. No olvidemos un dato. Ahora, como gesto, porque es más un gesto, pues no resuelve el problema, las inscripciones más antiguas, los procedimientos más antiguos dentro de la pauta del Reinfo han sido 50.000 declarados por tiempo. Si en 4 años no termino, pues el trámite es que ya mucha voluntad no tengo que hacer. Pero lo que se dice poco es que detrás de esas 50.000 requerimientos solamente había 1.500 titulares. O sea, es mal hecho, sin pensar en las diferencias de uno de otro lado, se ha convertido en el próspero negocio de algunos y algunas.
Y esos algunos y algunas están muy implicados con el crimen organizado. Recuerden el dato que se ha planteado al principio. Hoy la minería ilegal mueve 7 veces más dinero que el narcotráfico y somos el segundo país en de producción y venta de cocaína en el mundo. O sea, de lo que estamos hablando es de enfrentar ligas mayores. Lo que estamos hablando es ya de una infiltración de ciertas autoridades ¿eh? por la minería ilegal o por lo menos una neutralización de autoridades que no quieren tener problemas en su propia seguridad, en su propia proyección política y por eso hablan despacito o toman partido por los que no debieran tomar partido. Y digamos que la actitud del gobierno no es precisamente de las mejores. La presidenta, después de un largo silencio de más de 400 días, sale a hablar queriendo que una entrevista solamente sea sobre la minería ilegal y lo que sale prácticamente es a poner a todo minero ¿ya? Que hace actividad fuera de los parámetros formales, y ahí no todos son ilegales, algunos son artesanales en un proceso larguísimo por formalizarse. Todos son los malos de la película. El gobierno todo lo hace bien y lo que entra es a echarle gasolina al fuego, porque hace que la conflictividad sea mayor. Sí, es cierto que las carreteras se han ido desocupando a sangre y fuego, ya tenemos un muerto, tenemos un montón de gente herida y en diferentes puntos del país. Eh, Tanto así que el gobierno ha reconocido que habían 7 puntos copados en 4 regiones distintas y no solo afectando a esas 4 regiones. Porque obviamente, si yo cierro el camino de Nazca, si cierro el camino de Chala, si cierro el camino de Ocoña, no llega nada de todo el sur del país, a menos que tomemos la ruta de la sierra y se va por la carretera central, que es el doble o el triple de tiempo, y muchos de los productos que se traen son productos perecibles, o sea, llega la cosa que se traiga absolutamente descompuesta, ¿no? Eh, Aquí lo que se ve es una clara improvisación, imprevisión y, por no decirlo en algunos sectores de la clase política, complicidad con lo que se está haciendo. Y me preocupa mucho porque no veo una capacidad inteligente de respuesta. No se ha instalado mesa de diálogo alguna, no se ha identificado cuáles son los actores y actrices con quienes se puede conversar, no se ha hecho el esfuerzo por distinguir a los ilegales de los artesanales, más bien se ha hecho todo lo posible por enredarlos en el mismo paquete, lo cual no nos va a permitir resolver mucho. Y, a ver, falta menos de un año para las elecciones generales y un año y meses para las elecciones, o sea, donde elecciones generales donde se va a ver Presidencia de la República, Congreso, Parlamento Andino, ¿ya? Y tenemos que en noviembre o en octubre vamos a tener elecciones regionales de más de 20 regiones, provinciales, municipalidades provinciales de más de 50 municipalidades y elecciones distritales con más de 1.500 involucrados, entre ellos sitios donde se desarrolla a troche y moche la minería ilegal, sea en Ica, sea en La Libertad, sea en Arequipa o en Madre de Dios, por hacer notar algunas de las zonas que están
en el ojo público más implicado en esto. ¿Qué se está planteando como una estrategia para separar el rábano de las hojas? ¿Qué se está planteando como incentivos para poder evitar que vayamos por el camino fácil y rentable de la minería ilegal? ¿Qué se está planteando para compensar las múltiples pérdidas que se han generado en diferentes sectores? Agricultura y turismo son sectores hoy devastados, devastados. En algunas zonas del país donde era temporada alta de turismo, ya no hay posibilidad de traer turistas, porque además esto es una cosa que corre muy rápido. Tú vas a una agencia de viajes de otras partes del mundo y si te dicen, ¿sabes qué? Hay riesgo, te puedes quedar un día entero o por lo menos 6 horas en una carretera parado, expuesto a cualquier cosa, porque ni agua te van a dar. ¿Vas a viajar a ese país? ¿O teniendo ofertas para viajar a otros, te vas a ir a otro país? Y en el caso de la agricultura, bueno, encantados con el fenómeno de la producción de arándanos, de palta, sí, 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 todo eso está muy bien. Pero ¿dónde se producen los arándanos? ¿Ica no le suena? ¿Y no hay bloqueo de carreteras hasta hace poco en Nazca? Entonces, esos arándanos, si no los hacen jugo, o no los hacen, o no los destilan para hacer algún tipo de licor, se pierden. Y esa temporada, esa cosecha, se pierde. ¿Cómo se ha previsto cómo compensar a esa gente? En las propuestas de presupuesto para el año 2026, yo las he revisado, no dice nada al respecto. No se han tomado en un MEF que cada vez tiene menos peso el trabajo de evaluar cómo compensamos eso. Ni siquiera se han tomado medidas para cuando uno no puede gastar su cobertura presupuestal, le autorizan devengados. O sea, esta cantidad, perdón, no la voy a gastar este año, me la permiten, me autorizan a gastarlo en el siguiente. Vean el diario oficial y veamos cuántos devengados se han autorizado. Entonces, la situación es mucho, muy grave, no solamente por lo que ha pasado y estar contento, entonces, sino porque no se sabe distinguir a quién se tiene que apoyar y a quién se tiene que reprimir, sino porque no se están tomando previsiones frente al daño hecho y previsiones frente al daño que puede venir. Ya hemos tenido un presidente del Congreso amenazado, al sospechoso de tener vínculos con la minería ilegal. ¿Qué estamos esperando? De las alianzas, que son hasta diciembre, solo hay un intento y la señora Fiorella Molinelli, que me merece mucho respeto, ha hecho públicamente en medios que un intento de alianza ha fracasado rotundamente y después el resto nada. O sea, con lo cual podemos tener tranquilamente 30 listas a la presidencia de la República. La pregunta es, ¿cómo se sostienen estas listas? ¿Qué favores van a pagar para poder financiar sus campañas? Y sobre eso no hay mayor previsión. El problema no es ahora, es de antes. El problema tiene consecuencias muy graves ahora y el problema puede tener consecuencias gravísimas después. Y si me permiten añadir algo, sin iniciativas claras de parte del gobierno y con una lógica de complicidad o por lo menos de silencio de parte de parte del Congreso. Doctor, justo al respecto, ya que justamente ha mencionado el tema de que parece más bien una práctica o una toma de medidas un poco apresurada, yo creo que justamente es
en razón a de que ya están también de salida, ¿no? Entonces, como están de salida, sienten de que los problemas que están generándose a partir de decisiones que se han tomado previamente también podrían ser un motivo muy importante para la población si logran, digámoslo así, mejorar, si logran pacificar las situaciones que son complicadas ya en este último tramo de mandato que tienen, para tener tal vez más aceptación, ¿no? Yo creo que la improvisación aquí se relaciona mucho con las intenciones de ser tal vez un poco más aceptados por una población que claramente, según las encuestas, los tiene muy abajo. Yo creo que justamente la improvisación se relaciona mucho, no solo con tal vez, y no creo que sea un tal vez, ¿no? Pero no creo que se relacione nada más con decisiones que no se toman bien porque tenemos tal vez algunas personas dentro de los poderes del Estado que no toman las mejores decisiones, por ser un poco eufemista, ¿no? Que no organizan bien sus ideas, sino de que también tenemos, creo, un enfrentamiento por abajo de la mesa con una desaprobación popular que verdaderamente es abismal, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es interesante cómo es de que la política y las decisiones en general de gobierno que se toman tienen que ver tal vez bastante con la manera como las personas, los ciudadanos los pueden apreciar, ¿no? Y yo creo de que cuando se han intentado acercar a este problema, y justamente como no hay más de diálogo, como se mencionó, yo creo que intentaron dar tal vez la imagen de un gobierno que quiere combatir, ¿no? Un problema social y económico importante, que es el tema de la minería ilegal. Y eso creo que los lleva a ponerse inflexibles, a no intentar estrategias no solamente más conciliadoras, sino estrategias que faciliten los procesos, perdón, los procedimientos, ¿no? Y de que reduzcan hasta cierto punto la formalidad en algunos casos con el fin de que las personas que quieren regularizar su situación lo puedan hacer, ¿no? Y por el contrario, creo que han intentado tomar, como se dice, el toro por las astas y decir, vamos a intentar acabar de una vez por todas este problema que viene teniendo el Perú desde hace tiempo y claramente cuando uno combate un problema, una situación tan complicada en una nación que históricamente siempre ha tenido vínculos con el desarrollo económico de la minería, ¿no? Es muy idealista de parte de un gobierno creer de que van a poder solucionar el tema si se ponen exigentes y si no dan los incentivos correctos, ¿no? Mm. En el tema económico, el análisis de los incentivos es importante y lamentablemente creo que aquí se viene repitiendo algo que se puede detectar en otras medidas, en otras leyes que se han promulgado, que verdaderamente parecen demostrar de que se sigue manejando una lógica obsoleta en la cual por una medida, ¿no? Por una ley, por un reglamento, ¿no? Se van a solucionar las cosas, ¿no? Como pasó una vez más con el tema de las motos, que todavía me acuerdo, que parece esconder detrás una lógica que verdaderamente es, para decirlo de una manera muy matizada, ¿no? Un poco complicada de llevar a la realidad, ¿no? Y yo creo que aquí sucede lo mismo. Acciones que se toman con fines posiblemente políticos, con fines tal vez ideales, sin volar, como se dice, ¿no? Sin tener el vuelo de gallina que es pegado muy a la tierra, ¿no? Y creyendo que van a poder solucionar un problema que se viene acarreando desde hace décadas. O sea, estos problemas que ahora han surgido con los enfrentamientos tienen mucho que ver con el mal manejo, el mal análisis de los incentivos que se le dan a las personas, no solamente en materia económica, sino también en materia jurídica, porque se cree que una ley o un reglamento van a poder cambiar una situación fáctica que claramente es problemática, ¿no? Y creyendo de que van a poder acabar con ese problema, terminan luego también intentando dar discursos de inflexibilidad, de que están del lado de la justicia, de que tienen la razón, de que hay que cambiar el país, pero el Perú no va a cambiar por una ley, ¿no? Regresemos a eso. Hay que tomar medidas idóneas, posiblemente
mirando a largo plazo, pero no intentando destruir un problema de raíz que, digámoslo así, esa raíz está totalmente vinculada con otros problemas que acarrea nuestro país desde hace décadas. Y en un gobierno, una vez más, que está de salida, como dije al empezar esta intervención, entonces yo creo que la medida desesperada no solo se relaciona con enfrentar un problema social y económico importante, sino que se relaciona también con un tema de intentar dar una buena imagen, dar una apreciación hacia las personas, ¿no? Para intentar inducirlos a decir, bueno, ellos han intentado hacer su trabajo, ¿no? Han intentado combatir, qué pena que no haya salido. Yo creo que el tema político en general aquí se relaciona mucho con la lógica de la razón de Estado, ¿no? Pero una razón de Estado que incluso para Maquiavelo estaría totalmente mal aplicada, ¿no? Porque es totalmente, para mí, totalmente incoherente que se crea que un problema tan complicado se va a mejorar simplemente por decir que todos son ilegales, ¿no? Mandando a las fuerzas del orden simplemente a intervenir porque somos la autoridad, porque tenemos el ius imperium del Estado, pero no se analiza verdaderamente que problemas sociales, políticos y económicos que tienen mucho que ver con la actividad generadora de riqueza, donde claramente los recursos son escasos, estamos ante un problema de magnitudes importantes y que yo creo que si se está buscando intentar dejar una buena imagen de sí mismos para que no los recuerden con la baja aceptación que tienen a la fecha, me parece que el camino no iba por ahí, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver así, ya en líneas generales, también con una estrategia política que para variar otra vez la han llevado. A ver, doctora, Bueno, agregando la participación de mi compañero, la minería ilegal, creo que es importante destacar un punto que dijo usted, que no estamos viendo realmente las consecuencias que tienen estos problemas de la minería ilegal a otros sectores, como el que la agricultura, porque no solo está devastando los ecosistemas, sino que está arrastrando consigo sectores fundamentales, como la agricultura y el turismo, los cuales dependen de una forma directa de la salud del territorio, de cómo está. Y comunidades campesinas han perdido lo que viene a ser las tierras fértiles por la contaminación, por ejemplo, los ríos con mercurio, mientras que destinos turísticos que antes eran valiosos se han vuelto zonas de riesgo e inseguridad por la presencia de estas mafias mineras. Lo más preocupante es que esas actividades ilegales no se les están destruyendo lo que es nuestra hora, sino que anulan cualquier posibilidad de un desarrollo sostenible en el futuro. Por culpa de la minería ilegal se pierden empleos, se desplaza a poblaciones enteras y se condena a regiones a un modelo extractivista criminal y efímero, dejando a su paso quizás una tierra arrasada y oportunidades truncadas. Y un punto importante es que a pesar del enorme daño que ocasiona la minería ilegal, lo que causa sectores como la agricultura y el turismo, el Estado peruano, como bien había mencionado, no ha mostrado una respuesta presupuestal coherente ni suficiente. Las partidas que son asignadas para enfrentar este problema son mínimas en comparación con los efectos que realmente trae y además presentan una ejecución muy baja. Mientras miles de hectáreas de cultivos se contaminan y comunidades enteras pierden ingresos por el colapso del ecoturismo, el presupuesto para combatir esas actividades ilegales se reduce cada año y no se anticipa con una correcta eficiencia. No hay una estrategia clara para destinar fondos a la recuperación de los suelos, el apoyo a los agricultores afectados o al impulso de nuevas alternativas económicas. Esta falta de acción concreta que me revela una grave indiferencia del Estado respecto a esa problemática. Quizás se habla mucho en la lucha contra la minería ilegal, pero en la práctica no se invierte ni se actúa con el urgencia que la situación lo amerita. a ver, algunas cositas porque algo tenemos que decir al final sobre el otro tema, porque de hecho, cuando filmemos el próximo programa, probablemente la ley aprobada por Congreso haya sido promulgada por la Presidencia de la República o haya sido promulgada por insistencia del Congreso. Pero
refiriéndonos a esto, lo que tenemos primero que tener claro es, en primer lugar, el actual gobierno llega en una coyuntura donde debió entenderse como un gobierno de transición y lo que ha hecho es todo lo posible por durar, contentando a todo lo que tiene que contentar por durar, preocupándose en cuestiones banales para complacer al entorno más cercano del gobierno y realmente olvidando los problemas de fondo. Ya no hablemos qué pasa con la tala ilegal, algo has hecho referencia, Caroline, sobre los problemas ambientales, en términos generales. Si hablamos de la educación pública, bueno, terminamos deprimiendo a todo el auditorio y que digamos sobre la salud pública. Entonces, un gobierno que se ha dedicado a sostenerse, a complacer, pero no a entender que en una coyuntura como la suya particularmente, antes de hacer favores, lo que tiene que hacer un gobierno es actuar como estadistas. Yo traigo un ejemplo y sin pensar cuáles son nuestras consecuencias para después. Este, traigo un ejemplo. Churchill no ganó ninguna elección. Pero cuando el país, Inglaterra, estaba en tal crisis, lo llaman para que asuma el rango de primer ministro, que ya pues es el verdadero jefe de gobierno. Churchill tomó las medidas que había que tomar, consensuándolas, pero haciéndolas respetar hasta el fondo, con sangre, sudor y lágrimas, como decía su lema. El pueblo le estaba muy agradecido porque salvó al país de la bancarrota y del desastre y de la humillación que hubiera surgido si solamente hubieran terminado Hitler imponiéndose en la Segunda Guerra Mundial. Pero no lo eligieron un señor Atli. Entonces, lo que pasa es que aquí tenemos hay un problema de entrada. Tenemos a Presidencia de la República y a congresistas más preocupados por lo que les va a pasar terminando la gestión y queriendo sobrevivir política y penalmente a eso que preocupándose por los problemas. Y tenemos a sectores de la clase política que ante la necesidad de financiamiento no se pelean, miran de costado o van a hacer caja precisamente con sectores, y eso hay que decirlo, que están vinculados con comportamientos delincuenciales. Entonces, las medidas, algunas que se han tomado, algunas pueden ser bien intencionadas, otras son claramente improvisadas y algunas, en realidad, es decir, ¿qué hago? Pero no me importa lo que hago. Y eso es terrible, porque nos lleva a que en un, por lo menos, corto plazo, no se enfoque debidamente el problema porque estamos haciendo cálculos de cómo nos beneficiamos o cómo no nos perjudicamos, ¿ya? O cómo sobrevivimos a las cosas que nos van a sacar cuentas en el 2026. Y lo de ahora, entonces trato de poner paños fríos para que el asunto no me desgaste más. Y ahí, eh, creer que con eso vas a contener a una minería ilegal, creer que con eso a la minería artesanal no la vas a poner más en riesgo y la tentación de hacerle de segundilla, de cola, la minería ilegal no está a la vuelta de la esquina, es no querer mirar lo que ocurre. Entonces el problema es grave, ha sido grave y tiene visos de ser más grave todavía. Seguramente lo vamos a retomar en otras ocasiones, pero nos habíamos comprometido a decir algo sobre, y muy breve, sobre el tema de
lo que ya habíamos advertido. Lamentablemente nos estamos volviendo en pitonizos y pitonizas de cosas que ocurren o que van a ocurrir. Dijimos que había el riesgo de un sector del Congreso de querer aplicar una ley de amnistía. Bueno, ya la aprobaron, ya la aprobaron. Hay ley de amnistía que solamente está esperando la promulgación presidencial, que es muy probable que se dé, y hay ley, y que si no se da, un Congreso donde la mayoría, cuando se ha aprobado esto en la Comisión Permanente, que es más o menos la composición del Pleno del Congreso, reproducido en términos proporcionales, va a decir lo mismo. O sea, con lo cual, personas que han cometido en lo que se llama el derecho internacional de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, y que en el ámbito interno son actos de homicidio, de genocidio y de otros delitos que podemos ver, esas personas, si tienen menos de 70 años, salen libres, teniendo condenas o no. O sea, de repente para 2 o 3 programas podemos invitar al señor Montesinos para ver que nos cuente su experiencia de cómo cuando cumpla los 70 años, de sus años de cárcel, ¿ya? Y con él a varios de los grupos paramilitares que han existido en el país. No se puede regular el temas de interés general con beneficios de cálculo de grupo, ¿ya? Porque estos tienen nombre y apellido, son ciertos grupos a los cuales se quieren beneficiar, aprovechando que tenemos una situación correlativamente favorable en el poder y que en unos pocos meses probablemente no la tengamos. Y eso, además, en contra de todos los tratados que ha firmado el Perú y de toda la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana, que tiene, aunque le guste o no al Estado peruano, mientras no haga una denuncia formal, tiene obligatoriedad para el caso peruano, que viene desde el caso Barrios Altos, y desde el caso La Cantut. Y eso no me lo tienen que contar como historia, porque yo soy perito por la comisión ante la Corte por el caso La Cantut. ¿Ya? Entonces, por más que digamos no vamos a cumplir la Corte y esta ley de amnistía sería un flagrante incumplimiento a lo que ha planteado la Corte, lo que plantean los tratados que hemos firmado e incluso no, las pautas de derecho eh, que se llaman de jus cogens, porque son costumbres internacionales que se siguen y que todos respetamos, ¿ya? O debiéramos respetar, no nos dejan escapatoria, ya, patalearemos, no cumpliremos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Pues tarde o temprano nos van a hacer cumplir. O no hemos aprendido nada de aquellos 3 casos que el Estado peruano, precisamente sobre temas de derechos humanos, no quiso cumplir unilateralmente y después nos los hicieron cumplir. Si ya no se quiere actuar por principio, y se quiebra los principios que hemos asumido, por lo menos que se actúe por astucia y por conveniencia. La Corte no va a cambiar su línea por nosotros, nos va a mantener la sentencia allí, vamos a seguir siendo un paria en términos de derechos humanos a nivel internacional y nos van a aplicar la condena después. Esta es una jugada avisada, tan torpe como avisada. Y los que consigan con la ley entonces una excepción de amnistía, se van a encontrar con que hay muchos jueces y juezas, afortunadamente hasta hoy, valientes, que le van a aplicar control difuso, y si no le aplican control difuso, cuando la Corte se pronuncie como se pronuncie, y eso va a ser antes del 2026, entonces esa gente que hoy sale va a salir para mirar la calle y para volver a donde está detenido, que si son responsables de lo que han hecho, allí deben volver.
Que los procesos no debieran durar tanto, sí, pero que hay que tener claro que el plazo legal no es igual que el plazo razonable. Eso hay que tenerlo claro también. No sé si algunos de ustedes dos quiere añadir alguna cosita al respecto, pues ya estamos un poco con el límite de la hora. Yo quisiera simplemente mencionar, yo creo que conceptos básicos que se deben tomar en cuenta en este tipo de discusiones, porque claramente esta ley puede ser aplicada de manera retroactiva a favor de los reos, como ya se está viendo, a favor de la gente que ya está cumpliendo su condena o que está en pleno proceso, por el artículo 103 de la Constitución. Pero no debemos olvidar que la misma norma, ¿no?, dispone de que los tratados tienen justamente un rango superior a la ley en general. La cuarta disposición final y transitoria de la Carta Magna nos señala lo mismo, y esta ley claramente está de una manera muy evidente incumpliendo la convencionalidad que debe respetar el Estado peruano, ¿no? Yo he escuchado varias veces, y de hecho se puede leer en algunas sentencias de otras naciones, que justamente para contradecir lo que planteaba la Corte, por ejemplo, lo que planteaban los tratados, se argumentaba siempre hablando de la soberanía del Estado, del ius imperium, pero son argumentos que claramente no están entendiendo bien de qué estamos hablando cuando se habla de los tratados, ¿no? Es un tema urgente, es un tema imperativo, es un tema también que legitima al Estado, que tiene que ver con derechos humanos, y entonces ese tipo de argumentos no se pueden escuchar. Por el contrario, yo creo que aquí no solamente entra el control difuso, sino también el control de convencionalidad en sede jurisdiccional. Pero ahí hay que aclarar una cosa, desde que estábamos en el tribunal, e incluso antes con el caso Profa, en el Perú, para el Tribunal Constitucional, no sé si para los miembros actuales, a los cuales respeto, pero no comparto muchas cosas, se ha dicho siempre que el control de constitucionalidad encierra un control de convencionalidad. O sea, no puedo decir que algo es constitucional si es inconvencional. Entonces, allí no hay escapatoria. El control difuso no solamente está motivado por seguir los artículos de la Constitución, está motivado por seguir los tratados que hemos firmado, la jurisprudencia que hayan establecido algunos de esos tratados, e incluso hay una discusión si nos obliga o no nos obliga a aquello que no hemos firmado, pero se ha convertido en norma de orden público internacional. Qué bonito, cuando nos favorece, entonces esto, porque no firmamos la CONVEMAR, y ahí nos dan el 70% del mar que se está discutiendo con Chile, ahí sí, venga, ellos coges. Pero cuando el asunto no nos va a ser favorable o no nos gusta, callamos en todos los idiomas. Entonces, aquí este es un tema que se tiene que discutir. Yo entiendo que el asunto, la minería es atroz, pero que no nos haga olvidar las consecuencias que puede traer la aprobación de esta ley de amnistía, que parece una aprobación inminente. Además, porque parte de ellas ya las vivimos, estamos repitiendo parte de una historia que ya conocemos y ya sabemos qué respuesta nos dieron en su momento. Caroline, te dejo para que cierres con lo que creas conveniente. Ujú. Sí, con todo lo que han comentado, el Congreso peruano como tal aprobó la ley de amnistía y postula que se busque eximir de responsabilidad penal a los militares, policías y miembros de comités de autodefensa, especialmente aquellos que son mayores de 70 años, que estuvieron involucrados en hechos ocurridos durante el conflicto interno entre los 2000. Pero la norma contempla el archivo de procesos judiciales en curso y la anulación de algunas sentencias ya emitidas por violaciones a los derechos humanos. Esta medida ha generado diversas reacciones, tanto a favor como en contra, mientras los promotores defienden como una acta de reconciliación y cierre de heridas históricas.
Sectores de la sociedad civil, los organismos internacionales y familiares de víctimas la consideran como tal incompatible con estándares internacionales de justicia, al entender que podría afectar al derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación. Y más que todo, lo que se espera es que la norma espere la decisión del Poder Ejecutivo que pretende promulgarla, observarla o dejar que entre en vigencia de una forma automática. De hecho, sobre estos, muy bien, realmente siempre de lujo las intervenciones de mis colegas. De hecho, sobre estos dos temas vamos a volver. No se agotan en esta conversación y lo que hemos desde justo ahora hecho el esfuerzo de dar algunas ideas, algunas pinceladas para orientar una discusión que se viene y que va a continuar, y una discusión que está y que lamentablemente estoy seguro que va a continuar. Entonces, no vamos a desprendernos en la agenda próxima, ni siquiera de mediano plazo, por lo menos de poder hablar sobre minería ilegal y de ley de amnistía. Entonces, bueno, ya lo dijimos la vez pasada y ahora estamos volviendo a hablar de la ley de amnistía. Ya hemos hablado de minería ilegal y tenemos que hablarlo. Y no porque seamos monotemáticos, sino porque la importancia que tiene esto en la realidad peruana no deja de tener relevancia y por eso no podemos dejar de abordarlo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que se escuche este programa. Hasta siempre.